Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de cardiopatía congénitas en la cátedra de Medicina Infanto-Juvenil. Por ello es necesario reconocer cuáles son nuestros objetivos. La importancia, en primer lugar, de la detección de una cardiopatía congénita, identificar signos y síntomas desde los más simples a los más complejos, arbitrar los medios necesarios del traslado de un paciente con una cardiopatía congénita a un centro de mayor complejidad, reconocer que es una insuficiencia cardíaca. Un buen control prenatal permite detectar alguna malformación del corazón, sobre eso poder decidir la mejor atención con menor mortalidad. La cardiopatía congénita es una anormalidad de la estructura y o función del corazón en el recién nacido y se produce entre las 8 a 10 semanas de gestación. Es un defecto congénito que causa mayor mortalidad en el primer año de vida y morbilidad en todas las etapas de la vida. Es una patología altamente costosa para el sistema de salud y dentro de sus etiologías están los síndromes genéticos, las causas infecciosas y teratogénicas. Dentro de los síndromes genéticos que se asocian frecuentemente a cardiopatía congénita tenemos el síndrome de Down. Dentro de sus cardiopatías que puede tener o no, la más frecuente es el canal AB. Dentro de la rubiola tenemos que producida por una causa infecciosa tenemos el ductus arterioso persistente. Dentro del síndrome de Tanner, que es por una falta del cromosoma X, tenemos la coartación de aorta. El síndrome de DiGeorge frecuentemente está el tronco arterioso o la interrupción aórtica. Dentro de la trisomía 18 y 13 tenemos la comunicación intraventricular como las cardiopatías más frecuentes. En la asociación Batter tenemos la cardiopatía de más frecuente, la CIB. Como pueden tener asociación Batter que no cursan con cardiopatía. El Batter son anormalidades vertebrales, malformaciones traqueosofágicas, alteraciones renales y también puede tener hemivértebras y asociado o no a cardiopatía congénita. Y dentro de la asociación Chaque, que es coloboma, malformaciones cardíacas, atresia de Equanas, retraso madurativo, puede estar asociado a cardiopatía congénita como el falo o el tronco arterioso. Entonces nosotros tenemos un niño que fenotípicamente tiene rasgos distintos, al examen físico tiene un soplo sistólico, necesitamos poder descartar si no tiene alguna alteración genética asociada. Entonces tenemos que hacer una ecografía cerebral, una ecografía renal, un estudio genético, una intervención con el genetista, un dosaje de hormonas y radiografías de huesos. Dentro de los agentes infecciosos tenemos la rubiola, el toxoplasmosis, el citomegalovirus, el Coxsackie B, el virus de la papera, el parvovirus y el HIV, que también está asociado a cardiopatías congénitas. Dentro de los agentes teratogénicos tenemos la intoxicación por alcohol o el consumo excesivo de alcohol, anticonvulsivantes, los antineoplásicos, ácido retinoico, el litio y la talidomina. Y si la mamá tiene lupus eritematoso sistémico, está descrito que los anticuerpos de inmunoglobulina anti-ROI y anti-LA cruzan la placenta y se unen a los antígenos del sistema de conducción y producen un bloqueo AB completo, un bloqueo que se manifiesta en el primer mes de vida, o pueden producir también una fibrolastosis subendocárdica. Entonces, si tenemos la sospecha o queremos descartar si este recién nacido tiene factores de riesgo para una cardiopatía congénita, tenemos que hacer una buena anamnesis. De hecho, que durante el control obstétrico, el obstetra y el médico que controló a la mamá embarazada ya debe haber tomado algunos factores y la debe tener en cuenta y presente. Ver la anamnesis, una anamnesis minuciosa, antecedentes durante el embarazo de abortos frecuentes y reiterados en embarazos anteriores, asociaciones a enfermedades genéticas, hemorragias en el primer trimestre, cómo ha sido su conducta alimentaria y cómo ha sido su aumento de peso, su ganancia durante cada mes y en el último trimestre, si tiene alguna actividad física, si ha tenido signos o sintió algún síntoma en la pancita del bebé, y todo eso nos sirve en el momento de poder identificar o cuando sospechamos un bebé con cardiopatía congénita. Con respecto al examen físico, es necesario hacer énfasis más allá del examen general del paciente,
examen minucioso sobre el aparato circulatorio. Entonces, dentro de los signos y síntomas, primero vamos a ir a la observación del paciente, ver cómo es el color, ver cómo es su estado de conciencia, si está en alerta, si está vigil, ver también cómo es su mecánica respiratoria. Cuando vamos directamente al aparato respiratorio y al aparato circulatorio, si hay signos de esfuerzo respiratorio, si hay aleteo, si hay tiraje a nivel respiratorio. Cuando le abro la camisetita y observamos su tórax, si es simétrica su respiración, si es tóraco-abdominal su respiración, si las costillas, el nivel de la altura de ambas mamillas son equidistantes, si es un pectus excavatus o un tórax en quilla, efisematoso, y vemos más allá de eso si es un precordio activo o un precordio calmo. Vemos si a medida que el niño se mantiene tranquilo o empieza o continúa con su dificultad, tomo como la frecuencia respiratoria, tomo y controlo como la frecuencia cardíaca, y si está acompañado de sudoración profusa o de algún cambio en la coloración de la piel. Al momento que empezamos la palpación, vamos a colocar nuestros dedos y buscar los pulsos radiales, los pulsos a nivel de los miembros inferiores, si son simétricos, si hay alguna diferencia, cómo es su intensidad, si son rítmicos, y posteriormente vamos a ir a empezar a auscultarlo. Cuando vamos a la ocultación vamos a ver a nivel del aparato circulatorio cómo está el choque a nivel del choque de punta, si tiene un R1 y un R2 no homofonético, si se ausculta un desdoblamiento, si se ausculta un R3, que es el R3 es patológico, cómo es la ocultación del soplo sistólico, si es que tiene, qué intensidad tiene y en qué foco se ausculta. También vamos a acompañar de una auscultación a nivel de ambos campos pulmonares, si hay murmullo vesicular o si hay crépitos o si hay quejido expiratorio. Posteriormente vamos a auscultar como es a nivel del abdomen, si hay ruidos hidroaéreos agregados, y vamos a tocar también si hay cómo está su hígado y cómo está su vaso, si hay organomegalia y hepatomegalia, el hígado descendido o el hígado aumentado de tamaño, y si hay también el vaso descendido o aumentado de tamaño. También vamos a objetivar si hay edemas. Todo esto nos permite ver si hay síntomas de un niño que impresiona que es cardiópata, que está estable, un niño que tiene una cardiopatía congénita, que está con cianosis y ligera diftequipnea, hipolimnea y taquicardia, este niño merece estar internado. Y si hay un niño que ya está con síntomas importantes de insuficiencia cardíaca, con R3, sudoración profusa, palidez, cianosis importante o generalizada, un precordio activo. Todo esto, tanto a nivel con el niño que sospechamos que una cardiopatía congénita y requiere oxígeno, es el niño que se interna. Y el niño que tiene insuficiencia cardíaca, signos de insuficiencia cardíaca, que nos da toda la sintomatología de que hay un fallo de bomba produciendo esta florida clínica, necesita también hospitalizarse. Si el hallazgo casual es un soplo sistólico, este bebé queda en control por el médico y la enfermera, le damos pautas de alarma a la mamá y pasa a la conjunta sí va a ser evaluado por el cardiólogo, va a hacerse otros estudios, pero va a quedar en brazos de la mamá, al cuidado de la mamá. Entonces, un soplo patológico, más allá de ser un soplo sistólico, que puede ser 1 o 2 sextos, un soplo patológico es un soplo que se asocia a frémito, es intenso, por ejemplo, que en su intensidad sea 3 sextos, 4 sextos. Es diastólico, es holosistólico y habitualmente puede ser continuo, que se encuentra en todo momento. Cuando nosotros tenemos un recién nacido y observamos que tiene cianosis, tenemos que ver si es
cómo es la disposición del tinte azulado a nivel de las mucosas, peribucal, periorificial, en las partes distales, manos y pies. Puede ser un proceso de adaptación, si recién nació, está adaptándose a la temperatura ambiente de un ambiente donde la temperatura era óptima, que era a nivel dentro de la pancita de su mamá. Al momento de salir tiene una cianosis, que es una cianosis fisiológica que se produce durante su periodo de adaptación. Por eso nosotros lo abrigamos, pierde mucho calor hasta que él comience a regular su propia temperatura. No obstante, si la cianosis persiste, nosotros lo revisamos, lo empezamos a vestir y persiste la cianosis, lo abrigamos, lo saturamos y aquí satura 95 o menos de 95, nosotros podemos hacer el test de hiperoxia que se hace ahí en la sala de parto, y lo podemos también conjuntamente el test de hiperoxia, más allá de manejarnos con el saturómetro, manejarnos con un laboratorio. El test de hiperoxia me permite descartar y asegurarnos si la cianosis es por una patología pulmonar o es algo normal. El test de hiperoxia responde a la administración de oxígeno. Cuando el test de hiperoxia, pese a la administración de oxígeno, el niño persiste con cianosis, persiste con saturaciones bajas y la presión arterial de oxígeno a nivel de un estado ácido-base continúa baja, ahí a este test de hiperoxia me orienta, no respondió al oxígeno, nos orienta a que este niño tiene una cardiopatía congénita. Con respecto al test de hiperoxia, nosotros antes de colocarle el oxígeno, la saturación es 95, puede ser 85. Cuando nosotros le colocamos el oxígeno a los 10 minutos, volvemos a controlar la saturación, aumenta un 100%. Entonces podemos hablar de un proceso de adaptación, de una enfermedad pulmonar asociada o de un proceso como una metahemoglobinemia. Si nosotros a este niño que aumentó su saturación 100% a los 10 minutos, le hacemos un control de estado de ácido base de la arteria radial, por ejemplo, antes de colocarse el oxígeno, podemos determinar cómo es su presión de oxígeno, que habitualmente debe ser entre 70 y 50 milímetros de mercurio. Cuando yo le coloqué el oxígeno y le tomamos a los 10 minutos de otra arteria, le tomamos un estado ácido base, podemos corroborar que la presión arterial de oxígeno aumentó por arriba del 100%. Es decir, que realmente con la poca cantidad de oxígeno mejoró, respondió. Entonces este es un paciente que responde con oxígeno y que no tiene una cardiopatía asociada. Cuando nosotros le hacemos a un niño con una cianosis periorificial que se mantiene, le hacemos, antes de colocarle el oxígeno, el estado ácido base para tomar en cuenta qué presión arterial de oxígeno tiene menos 40. A los 10 minutos después de haberle colocado el oxígeno por halo, volvemos a tomarle un estado ácido base para ver qué presión arterial de oxígeno tiene. A la presión arterial de oxígeno a los 10 minutos con oxígeno por halo aumentó a 50 milímetros de mercurio, es decir, de 40 pasó a 50, aumentó solamente 10 puntos. Entonces ahí se corrobora que este paciente tiene un test de hiperoxia negativo al oxígeno y nos orienta a una cardiopatía congénita. Entonces es una prueba y un test rápido que se puede hacer en la sala de parto. Y ya podemos nosotros diferir, este niño merece internarse, necesita oxígeno y tiene una cardiopatía, una sospecha de una cardiopatía congénita. Otro estudio que se hace es la radiografía de tórax y el electrocardiograma. En la radiografía de tórax podemos tener una silueta cardíaca aumentada de tamaño, con un índice cardiotorácico aumentado, con una cardiomegalia. Podemos tener en el electrocardiograma signos de hipertrofia ventricular, signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Y podemos también hacer un ecodoppler, ya lo hace específicamente el cardiólogo. La cianosis en el recién nacido justifica el inicio de prostaglandina hasta confirmar y descartar el diagnóstico.
Entonces tenemos un niño recién nacido con taquipnea, taquicardia, hepatomegalia, sudoración, dificultad para alimentarse, que tuvo mal progreso de peso intraútero y no se está alimentando bien. Este niño merece estar internado y quedarse en la sala de neonatología. Nosotros le vamos a colocar el oxígeno por la taquipnea y vamos a ir controlando cómo se mantiene y cómo evoluciona su sistema circulatorio. Para ello vamos a ir controlando la perfusión periférica, cómo es su relleno capilar y controlar cómo son sus pulsos y cómo varía en intensidad su soplo. Entonces todo eso nos puede definir que tiene una cardiopatía congénita asociada, y si desde el nacimiento se observan y se notan estos síntomas, podemos pensar en alguna patología obstructiva como una coartación de aorta, una estenosis de aorta severa o una hipoplasia del ventrículo izquierdo. Si aparecen estos síntomas y aumentan en intensidad, sobre todo en la tercera o cuarta semana, podemos pensar en un shunt de izquierda a derecha como una comunicación interventricular ya moderada a grande, porque son las que más sintomatología dan. Entonces, nosotros podemos clasificar a las cardiopatías congénitas de acuerdo a la cianosis en acianóticas o cianóticas. Dentro de las cardiopatías acianóticas, que no producen cianosis, pero si uno le hace la radiografía de tórax, tienen hiperflujo pulmonar, tenemos la comunicación interventricular y la comunicación interauricular. Con respecto a la comunicación interventricular, en esta comunicación entre los dos ventrículos, la sangre del ventrículo izquierdo tiene dos caminos. Puede seguir hacia la aorta y de ahí va llevando oxígeno a todo el organismo, o puede pasar por esa comunicación al ventrículo derecho y de ahí pasar de nuevo a los pulmones. Por eso hay ese hiperflujo pulmonar, porque hay una sobrecarga. En esta comunicación interventricular hay una dilatación de las cavidades ventriculares. Los ventrículos habitualmente son complacientes, pero puede llegar un momento que esto ya se satura y llega directamente a una dilatación importante de la arteria pulmonar y de la aurícula izquierda. Y puede llegar a síntomas y ser ya una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces nosotros, de acuerdo al tamaño de la cardiopatía, la CIB, la comunicación interventricular puede ser pequeña, mediana o grande. En la pequeña, el niño está asintomático, el desarrollo normal y hay un pequeño soplo. En la cardiopatía, en la comunicación interventricular mediana, la insuficiencia cardíaca está instaurada. Hay un retraso de crecimiento y está asociado a infecciones respiratorias frecuentes. En la comunicación interventricular grande hay una gran insuficiencia cardíaca, hay síntomas de taquipnea, hay fatiga y retraso de crecimiento, y los niños mayores de 1 año tienen síntomas de hipertensión pulmonar. Se ponen, por más que haya sido una cardiopatía acianótica, cuando los chicos ya tienen gran compromiso de su corazón, ya es enmarcada su insuficiencia cardíaca, pueden tener signos de cianosis. Y la hipertensión pulmonar, al ser importante, debe ser medicada. Mientras que la comunicación interauricular hay una sobrecarga de trabajo y de volumen a los pulmones, hay una comunicación entre las dos aurículas, y la sangre va de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y de esta a las arterias pulmonares, por eso lleva al hiperflujo pulmonar. Lleva una dilatación de las cavidades derechas de la arteria pulmonar y de la aurícula derecha. En estos pacientes, la mayoría son asintomáticos, son frecuentes las infecciones respiratorias, hay fatiga y hay disnea y pueden producirse en algún momento de la vida arritmias supraventriculares. Con respecto a la comunicación interventricular, la clínica es un latido hiperdinámico en la punta a nivel cardiológico, hay un soplo sistólico, si es muy importante la comunicación interventricular, hay un frémito sistólico, ya hablamos de la insuficiencia cardíaca congestiva, hay un R3 y hay una hepatomegalia. Y el tratamiento, en primera oportunidad, es un tratamiento médico donde se usa digital, diuréticos y algunos vasodilatadores.
y el tratamiento definitivo es quirúrgico. Con respecto a la comunicación interauricular, la clínica y los síntomas, los hallazgos a nivel cardiológico son un soplo sistólico largo, intenso en foco pulmonar, un desdoblamiento fijo de R2, un soplo mesodiastólico de llenado tricuspidio. Y el tratamiento es quirúrgico si el tamaño es importante de la comunicación interauricular, que sea mayor a 6 milímetros de diámetro, y por lo general se produce entre los 2 a 4 años, y después también se hace el cateterismo terapéutico, que es un buen tratamiento. Los chicos con eso se mantienen y se siguen controles de por vida con el cardiólogo, pero la evolución y el desarrollo es normal. Con respecto a las cardiopatías cianóticas, tenemos 3 importantes cardiopatías: la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos y el conducto arterioso persistente. Con respecto a la tetralogía de Fallot, está asociada por cuatro alteraciones: una comunicación interventricular, una estenosis pulmonar, un calvagamiento de la aorta sobre la comunicación interventricular, una hipertrofia del ventrículo derecho. Mientras que la transposición de los grandes vasos, tanto la arteria pulmonar emerge del ventrículo izquierdo, la misma palabra lo dice, mientras que la aorta, que habitualmente nace del ventrículo izquierdo, en este caso nace del ventrículo derecho. Se asocia habitualmente la transposición de los grandes vasos a un 30% a una comunicación interventricular, y esa comunicación interventricular es la que permite la vida. Porque si no, imagínense, este niño que habitualmente tiene que la aorta nacer en un niño normal del ventrículo izquierdo y llevar sangre oxigenada, nace del ventrículo derecho, entonces las dos circuitos, tanto arterial y venoso, llevan sangre mezclada y con poco contenido de oxígeno. La transposición de los grandes vasos es una urgencia. Con respecto al conducto arterioso persistente, que también es una cardiopatía cianótica, es la comunicación entre la aorta con la arteria pulmonar. Esto se produce habitualmente a nivel del arco aórtico. Apenas salen las arterias del corazón. Está asociada a prematurez, está asociada a infección como rubiola en el primer trimestre, a otros factores genéticos también. Tiene una dilatación de las cavidades izquierdas y de la arteria pulmonar, y lleva también a hipertensión pulmonar. Con respecto a la tetralogía de Fallot, los niños tienen crisis de hipoxemia, los labios y la piel se vuelven azules, el niño se vuelve inquieto, irritable, con esa sensación que le falta el oxígeno. Luego se pone somnoliento y no responde. La crisis de hipoxemia o crisis de cianosis, realmente nosotros como médicos y como equipo de salud y enfermería debemos actuar rápido. Y hay ciertas posiciones que lo ayudan, como colocarlo en cuclillas o puberal, como para que él pueda oxigenar mejor. El tratamiento el tratamiento es quirúrgico. La cirugía se llama de Blalow-Taussig, que conecta las arterias pulmonares que transportan sangre del corazón a los pulmones con una de las grandes arterias que llevan sangre del corazón al cuerpo. Esta es una cirugía paliativa. El niño sí merece controles de por vida. Con respecto a la transposición de los grandes vasos, habitualmente la clínica es una cianosis desde temprana edad. Los síntomas de insuficiencia cardíaca son muy marcados. Hay un segundo ruido único y se puede aumentar en intensidad su soplo sistólico. Si uno se toma una radiografía de tórax, podemos ver un hiperflujo pulmonar. Y el tratamiento es quirúrgico. Habitualmente se lo hace, más allá que existe un tratamiento médico que es la infusión de prostaglandina, esto es momentáneo, pero el tratamiento es quirúrgico. También es un tratamiento paliativo porque puede con el tiempo necesitar y requerir otra cirugía cardiovascular. Y lo que se hace es una atriocetotomía de Rankine por cateterismo
que ese también se puede hacer un procedimiento de urgencia con el objetivo de que el niño mejore y oxigene mejor. No obstante, el niño queda internado, sobre todo si requiere oxígeno. Recordemos que la transposición de los vasos es una cardiopatía cianótica. Habitualmente el niño tendría que estar saturando aire ambiente 75%, pero si el niño satura 65%, 60%, este niño necesita oxígeno de apoyo. Mínima cantidad para que llegue a esa saturación de 75%. Con respecto al conducto arterioso persistente, habitualmente el conducto arterioso, el ductus, tiene un soplo continuo en foco pulmonar, el pulso arterial es alto. Si hacemos una radiografía de tórax, tenemos hiperflujo pulmonar y cardiomegalia. El tratamiento, si es un niño muy prematuro de 1,2 kg, usamos habitualmente indometacina. Luego viene el tratamiento quirúrgico, que es el cierre del ductus, y si el niño está muy comprometido o por X causas no está próxima a la cirugía del cierre del ductus, puede realizarse un cateterismo con fines terapéuticos para mejorarlo. La clínica habitualmente del conducto arterioso persistente son niños que constantemente pueden tener un precordio activo, requerir oxígeno y tener importante taquipnea, cuando el ductus arterioso es importante. Entonces, en un recién nacido cianótico necesitamos certificar si está hipoxémico por otras patologías, sea por policitemia, por vasoconstricción o tiene una alteración dentro de las patologías sanguíneas como metahemoglobinemia. Descartar si tiene patologías como enfermedad pulmonar, obstrucción de la vía aérea, enfermedades musculares, por eso al niño le cuesta respirar y por eso tiene toda esa clínica de sudoración profusa, hablando en un lactante hipotónico o que nazca con alguna enfermedad del tono muscular. Enfermedades neurológicas. Necesitamos realizar el test de hiperoxia para sospechar y confirmar que estamos hablando de una cardiopatía congénita, realizar un ecocardiograma, y si estamos en el interior tenemos que derivarlo. Levantamos nuestro teléfono, hablamos con el servicio de neonatología de un centro especializado y hablamos para pedir la cama para este niño con sospecha de cardiopatía congénita, porque esta cardiopatía, que habitualmente oxigena porque la persistencia del ductus se mantiene, tiene asociada otra malformación. Entonces necesitamos a este niño trasladarlo antes que nuestro niño recién nacido se complejice y tenga mayor síntomas y requiera más cuidados. Y nosotros en el interior a veces podemos estar limitados. Entonces ya hacemos la derivación oportuna y ya explicamos si necesita oxígeno, qué tipo de oxigenación, si necesita intubación endotraqueal, si necesita estar sedado, si necesita infusión de prostaglandina o inotrópicos también. Hablando ya que tenga una insuficiencia cardíaca importante con el uso de inotrópicos. Entonces la prostaglandina, habitualmente esta infusión de esta medicación actúa sobre los músculos lisos del ductus y permite que este ductus se mantenga abierto, sobre todo en patologías que son muy cianóticas e importantes como la transposición de los grandes vasos, la estenosis pulmonar grave, la atresia pulmonar y la coartación de aorta. Para estas patologías es importante esta medicación. Son cardiopatías cianóticas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, ya existe protocolizado cómo es la dosis a pasar de prostaglandina, llega el equipo especializado, si estamos nosotros en el interior, una ambulancia especializada con un neonatólogo, con una enfermera de unidad de terapia intensiva, con toda una unidad preparada que es una servocuna o incubadora. Ahí el doctor le realiza una vía central a nivel de, le coloca un catéter umbilical. Si es necesario, comienza la infusión de la prostaglandina. Comienza también, si el niño está con oxígeno y se está en condiciones de poder ser trasladado unas horas hasta el centro de mayor derivación o necesita pasar en vuelo sanitario, el doctor, por proteger la vía aérea y mantenerlo oxigenado, suelen intubarlo o colocarlo en CPAP
y se produce el traslado de este niño al centro de mayor complejidad. Mientras tanto, allá en el centro de mayor complejidad ya hay un equipo, ya está el cardiólogo esperándolo, ya está esperando la unidad de terapia intensiva, todo para este niño y las posibles medicaciones que requiera este niño, hasta la cirugía si tratándose de una transposición de los grandes vasos. Dentro de las cirugías precoces que se hacen apenas nace el paciente en los primeros días de vida, es la transposición de los grandes vasos, la anomalía total del retorno venoso, en este caso que es de causa obstructiva y que es importante y que es grave, el tronco arterioso, un ventrículo único con una obstrucción severa. Habitualmente se hace una anastomosis pulmonar subclavia para favorecer la oxigenación y esta es la que es una de las primeras cirugías y es paliativa, que se hace en los neonatos. Y posteriormente, a medida que va creciendo el niño y cómo vaya su contracción, su fracción de eyección, ahí se programa la nueva cirugía con el correr de los meses. Mientras que si hablamos de un lactante, una 6B grande, un canal AB, un ductus, una tetralogía de Fallot son las cirugías que se realizan los lactantes. Pueden, por ejemplo, una tetralogía de Fallot a veces puede tener un mes de vida y realizarse la cirugía como realizarse a los 5 meses. Un canal AB puede realizarse habitualmente cuando tenga un buen peso adecuado, habitualmente a los 7 u 8 meses, o puede realizarse antes, pero en sí las que son de urgencia son las cirugías cianóticas con importante obstrucción en el ventrículo izquierdo o en la aorta, y estas se hacen en los neonatos. La de los lactantes se puede diferir. Y con respecto a otras cirugías tenemos la coartación de aorta, que a veces se las espera o a veces directamente el chico estuvo sin síntomas, estuvo en la casa y los síntomas empiezan a aparecer al segundo o tercer mes de vida, entonces recién se empieza a programar la cirugía de la coartación de aorta. Una comunicación interauricular en la etapa preescolar, una cirugía de Fontan entre los 2 a los 3 años de vida. Con respecto a los niños con cardiopatía, un ítem muy importante es la nutrición. La cardiopatía congénita lleva con el tiempo a una insuficiencia cardíaca congestiva, lleva con el tiempo a una demanda de las necesidades metabólicas de su cuerpo. Es decir, todo lo que incorpora le sirve para crecer, pero de esa parte de los nutrientes, de los líquidos que recibe el niño, dado que tiene importante dificultad respiratoria, importante esfuerzo respiratorio, importante gasto metabólico por parte del miocardio, es necesario que nosotros podamos cubrir sus necesidades basales y lograrnos un objetivo de que reciba determinada cantidad de calorías y este niño para crecer. Entonces, un niño con una cardiopatía importante tiene mayor gasto, tiene tasa metabólica basal elevada, su trabajo cardiorrespiratorio es importante y todo esto llevó a un aumento de su tono simpático y constantemente tiene mayor gasto y todos los días es lo mismo. Entonces nosotros lo que hacemos es un niño con insuficiencia cardíaca, con cardiopatía importante, congénita importante, le colocamos una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica si es neonato, nasogástrica si es lactante, comenzamos el goteo de alimentación, la leche que mayor contenido de proteína, que la leche que mayor calorías necesarias le aporte. Una leche que tenga las proteínas necesarias para crecer. También no podemos pasarnos en proteína por el peso y por la patología que tiene el niño. Una leche que pase lentamente. Habitualmente nosotros lo goteamos por bomba. Y de esa manera nos aseguramos que el niño reciba y se alimente, que pese a su dificultad respiratoria y su taquipnea, constantemente pase lentamente la leche por goteo enteral o por gastroclisis, lentamente. Con respecto, si el niño, nos tenemos que recordar que un niño con una cardiopatía congénita tiene habitualmente una mala progresión de peso y entonces estos niños no tienen masa muscular, no tienen la fuerza necesaria para la succión, más allá de que nosotros trabajemos con un especialista en
fonoaudiología y en mejorar la praxis, la técnica alimentaria, entonces nosotros, todo eso también nos lleva a que, gaste mucha energía en estos procesos. Entonces lo que hacemos es, si tiene taquipnea, agotamiento, alteración de la deglución, mala absorción, hipoflujo pulmonar o reflujo gastroesofágico, teniendo en cuenta que es un niño con un retraso pondoestatural, dado su cardiopatía congénita, entonces nosotros también tiene una menor ingesta efectiva. Entonces, un niño con cardiopatía tiene mayor gasto y también tiene menor ingesta efectiva y consume mucha energía en sus músculos. Entonces lo que hacemos nosotros es directamente posición semisentada, el niño está controlado, si es que está internado o está con su mamá, pero se va con la sonda nasogástrica y se va alimentándose con leche enteral o por gastroclisis, en goteo enteral. Y de esta manera nosotros nos aseguramos que está recibiendo los nutrientes para crecer. ¿Cuál es el objetivo? Que nuestro niño tenga un buen peso, buen nivel de albúminas, una buena cicatrización para tolerar y lograr mejores éxitos en esta cirugía cardiovascular que se está programando y que pronto va a llegar. A veces tenemos pacientitos que tienen cardiopatías congénitas y tienen bajo peso, por más que su cardiopatía congénita sea importante, pero necesitamos que llegue a un peso óptimo de 5 kilos para poder tolerar mejor el postquirúrgico. Sí, cuando es una urgencia y es grave, una transposición de los grandes vasos, se opera, estando en terapia intensiva, ¿sí? Bueno, nosotros, es un tema muy lindo, cardiopatías congénitas, y espero que cualquier cosa, cualquier duda, nos consulten, así nosotros podemos ayudarlos. Un gusto.